ustedes saben que el campo fue uno de los sectores que más cuestionó el capítulo de retenciones, al igual que los gobernadores de las provincias productoras de esta ley de bases. Saludo esta noche a Horacio Salaverry, que es el presidente de CARVAP, para saber qué es lo que piensa en este momento a partir de la decisión del gobierno de quitar este capítulo del debate. ¿Alcanza, genera una mejor perspectiva para la producción y los ingresos del sector o no? Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto saludarla. ¿Cómo está, Silvina? Bien, muy bien. Mire, la situación es la siguiente. En realidad nosotros tenemos un acompañamiento al sentido y el perfil que tiene este decreto y la ley, en el sentido de la desregulación, la apertura de la economía y una cantidad de cosas que hace, por ejemplo, la reforma laboral. Específicamente en este punto, lo que nosotros entendemos es una visión contraria del gobierno, pero ¿en qué sentido? Nosotros creemos que un aumento en la producción se puede llegar a dar por distintas cuestiones, por unas cuestiones climáticas que están mejorando, por las cuestiones internacionales que hay una demanda interesante de los productos agrícolas, y esto haría que una mayor producción produjese, valga la redundancia, un mejor ingreso en el gobierno, más allá de las retenciones. A ver, si uno coloca retenciones a las economías regionales, directamente son insoportables desde el punto de vista económico. Por ejemplo, un caso típico es de la lechería, que está atravesando un momento muy complejo y que hace imposible absorber una retención. Y por respecto a las otras producciones, como las tradicionales, como la carne y las demás tradicionales producciones agrícolas, ya tienen una tributaria alta. Usted imagínese que quedando como están ahora las retenciones, el ingreso, después de acuerdo a los precios internacionales y a la cantidad producida por Argentina, de acuerdo a la cosecha que podamos tener en el 23-24, puede superar los 7.500 millones de dólares. Entonces nosotros entendemos que un incremental de esas retenciones quita competitividad y no produce un incremento. Bien, esto por el momento. Un incremental del que daría desde el punto de vista de una mayor producción. Esto en este momento queda en una suerte de stand-by porque ha sido retirado el capítulo de la ley de bases, pero se supone que más temprano o más tarde se va a volver a hablar de este asunto, ¿sí? Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. En lo inmediato, ustedes dan un respaldo a la ley, entonces, más allá de esta cuestión. Y recién estábamos hablando con un diputado nacional y un economista que sostenían que las provincias tienen que ajustarse. Si se ajustan, ¿afecta también el trabajo del campo o no? Mire, la provincia, nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Indudablemente, todos aquellos ingresos que no son por coparticipación, que se daban en forma discrecional, pueden llegar a tener algún tipo de merma. Y lo estamos viendo en los distintos presupuestos, el de La Pampa y básicamente el de la provincia de Buenos Aires, que previendo esa merma se ha incrementado en más del 200% el impuesto inmobiliario y ha habido una cuota adicional tanto de patentes, ingresos brutos e inclusive del inmobiliario. Esto da la pauta que las provincias empiezan a ajustar tributariamente a los contribuyentes en base a través de unos recursos. En realidad lo que nosotros entendemos es lo que entiende el gobierno. Si bien la producción puede aportar algo más, en este caso lo que necesitamos es un aporte que tenga que ver con la reducción del gasto. O sea, creemos claramente que Argentina en un nivel productivo distinto, porque estamos hablando de déficit fiscal, y lo que tenemos que hablar, además del déficit fiscal, es que tenemos que hablar de una producción adicional que permite evitar ese déficit. No es solamente la cuestión de la colocación de impuestos. El impuesto, y lo digo como contador, es la antítesis de la inversión. Claro. Entonces usted puede ajustar. Ahora, si usted pretende ajustar creciendo, es totalmente equivocado. Los países que han buscado el camino tributario, si bien reconozco que las variables macroeconómicas están muy deformadas y que hay que adecuarlas, es muy importante tener en claro que hay que tener un plan productivo también que acompañe a todo lo que ha sido producto del ajuste, ¿no? Claro, porque ajuste sin desarrollo no llega a un buen escenario, me imagino. Es una de las posiciones que, por ejemplo, se escucha mucho en Córdoba. Horacio, le agradezco mucho este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Es Horacio Salaverry, el titular de CARVAP. Seguramente vamos a estar hablando de estos temas en un
un futuro muy próximo. Gracias y buenas noches. Muy amable de su parte, muchas gracias por llamado. Que tenga muy buenas noches. Igualmente. Lautaro Blanco.